Las palabras de Andrea me golpearon como una cachetada en plena cara. Tú no vas a ver a mis hijos nunca más. ¿Me escuchaste, vieja entrometida? Nunca más. Estaba parada frente a mí en mi propia sala, con su dedo índice apuntándome directamente al pecho, como si yo fuera una criminal. Mi hijo Marcos estaba detrás de ella, mirando hacia el piso, sin decir absolutamente nada, sin defenderme, sin siquiera mirarme a los ojos. Sentí cómo mis piernas comenzaban a temblar. Acababa de llegar de comprarle ropa nueva a mis nietos, Mateo y Sofía. 3 bolsas llenas de zapatos, abrigos para el invierno que se acercaba, mochilas escolares. Había gastado casi todo el dinero que tenía guardado para ese mes, pero no me importaba. Eran mis nietos, mi razón de vivir desde que mi esposo Roberto había fallecido 2 años atrás. Andrea, por favor, yo solo quería... Intenté explicar, pero ella me cortó inmediatamente. Solo querías que... seguir manipulando a mis hijos, seguir metiéndote en nuestra vida. Se acabó. Desde hoy no quiero verte cerca de mi familia. Mi familia, dijo mi familia, como si mis propios nietos no fueran también mi sangre, como si los últimos 4 años que pasé cuidándolos, alimentándolos, llevándolos al doctor cuando ella estaba demasiado ocupada con sus amigas, no significaran absolutamente nada. Marcos, susurré, buscando la mirada de mi hijo. Marcos, por favor, di algo. Él finalmente levantó la vista, y lo que vi en sus ojos me destruyó más que cualquier palabra de Andrea. Había nada, ninguna emoción, ninguna compasión, como si yo fuera una extraña. Mamá, creo que es mejor que respetes la decisión de Andrea. Ella es la madre de mis hijos. Y así, sin más, tomaron las bolsas con la ropa que había comprado, y se fueron. La puerta se cerró, y yo me quedé ahí, parada en medio de mi sala vacía, con el corazón destrozado en 1000 pedazos. Si estás viendo esto, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué parte de tu país nos estás viendo. Necesito saber que no estoy sola en esto. Pero primero, déjame darte contexto de cómo llegué a este punto tan doloroso de mi vida. Dame tus likes y comentarios para saber que me estás acompañando, porque esta historia va a dejarte con la boca abierta. Te prometo que lo que viene es increíble, y necesito que estés aquí conmigo hasta el final. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo pasé de ser la abuela amorosa que cuidaba a sus nietos todos los días, a ser una extraña prohibida de verlos? ¿Y cómo fue que 4 años después, esa misma nuera que me humilló apareció en mi puerta, de rodillas, suplicándome que la ayudara? Déjame contarte desde el principio. Esta historia comenzó hace 6 años, cuando conocí a Andrea por primera vez. Hace 6 años, mi hijo Marcos llegó a casa con una sonrisa que no le había visto desde que era adolescente. Mamá, papá, quiero presentarles a alguien muy especial, dijo esa tarde de domingo mientras Roberto y yo estábamos en el jardín. Mi esposo estaba podando los rosales que había plantado cuando nos mudamos a esta casa, 35 años atrás. Andrea era bonita, eso no podía negarlo. Cabello largo y oscuro, siempre perfectamente peinado, vestía con ropa de marca y tenía esa forma de hablar que denotaba educación universitaria. Venía de una familia acomodada del norte de la ciudad. Mucho gusto, señora Elena, me dijo con una sonrisa que llegaba a sus ojos. En ese momento parecía genuina. Roberto y yo los recibimos con los brazos abiertos. Preparé mi especialidad, ese pollo al horno con papas que a Marcos le encantaba desde niño. Andrea comió educadamente. Nos habló de su trabajo como diseñadora gráfica, de sus planes futuros. Parecía una buena chica. Me encanta cómo cocinas, me dijo esa noche. Espero que algún día me enseñes tus secretos. Yo sonreí, emocionada. Siempre había soñado con tener una hija. Marcos era hijo único, y la idea de finalmente tener a alguien más en la familia me llenaba de ilusión. 6 meses después, nos anunciaron que se casarían, y 2 meses después de eso, que Andrea estaba embarazada. Aquí es donde comienza realmente mi historia, donde comienza mi sacrificio. Roberto y yo habíamos trabajado toda nuestra vida. Él como mecánico en su propio taller, yo como maestra de primaria durante 32 años. Nunca fuimos ricos,
pero ahorramos cada peso que pudimos. Vivíamos en una casa modesta pero pagada. Teníamos un carro viejo pero funcional. Y en el banco teníamos guardados exactamente 847,000 pesos. 847,000 pesos. El resultado de 30 años de sacrificios, de vacaciones no tomadas, de ropa no comprada, de lujos nunca disfrutados. Era nuestro fondo para la vejez, para emergencias, para vivir tranquilos nuestros últimos años. Cuando Marcos nos contó que Andrea y él no tenían suficiente dinero para el enganche de una casa, Roberto y yo nos miramos. No tuvimos que hablar. Los dos sabíamos lo que íbamos a hacer. «Hijo», le dijo Roberto esa noche con lágrimas en los ojos, «tu madre y yo hemos decidido darte nuestros ahorros. Queremos que tu familia tenga un buen comienzo». Le dimos 650,000 pesos para el enganche de su casa. Una casa de 3 recámaras en una colonia nueva, con jardín y 2 baños completos. Una casa que nosotros nunca pudimos tener cuando éramos jóvenes. «Papá, mamá, no puedo aceptar esto», dijo Marcos, también con lágrimas. «Es todo lo que tienen. Tú eres todo lo que tenemos», respondí abrazándolo. «Y pronto tendremos un nieto. Esto es lo que queremos hacer». Andrea nos abrazó ese día. Lloró. Nos agradeció 100 veces. «Nunca voy a olvidar esto», dijo. «Ustedes van a ser los abuelos más amados del mundo, se los prometo». Nos quedamos con 197,000 pesos. Suficiente para vivir con cuidado, pensamos. Teníamos la casa pagada y nuestras pequeñas pensiones cuando nos retiráramos. Mateo nació un 15 de marzo, hace 6 años. Pesó 4 kilos, y tenía los ojos de Roberto. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez en el hospital, supe que habíamos tomado la decisión correcta. Todo el dinero del mundo no valía lo que valía ese momento. Durante el primer año, todo fue perfecto. Yo iba 3 veces por semana a ayudar a Andrea con el bebé. Le enseñé a preparar las papillas, a bañarlo, a calmarlo cuando lloraba. Roberto instaló repisas en la habitación del bebé. Arregló la tubería que goteaba en su casa. Pintó la cerca del jardín. «No sé qué haríamos sin ustedes», me decía Andrea cada vez que iba. Y yo me sentía útil, necesaria, feliz. Sofía nació 2 años después. Otra niña hermosa, esta vez con los ojos verdes de su madre. Para entonces, Roberto ya estaba enfermo. Cáncer de pulmón, etapa 3. Los doctores nos dieron 6 meses, tal vez 1 año con tratamiento. Gastamos casi todo lo que nos quedaba en los tratamientos. 150,000 pesos se fueron en quimioterapias, medicinas, estudios. Roberto quería vivir, quería ver crecer a sus nietos. «Elena», me dijo una noche en el hospital 3 días antes de morir, «prométeme que vas a cuidar de Marcos y los niños. Son lo único que importa». «Te lo prometo», susurré besando su frente. Roberto murió un jueves por la tarde. Tenía 62 años. Marcos lloró como un niño en el funeral. Andrea estuvo a su lado, pero yo noté algo raro. Ella revisaba su teléfono cada 5 minutos. Se veía impaciente. Después del funeral, me quedé completamente sola en mi casa, la casa que Roberto y yo habíamos construido juntos, y me prometí a mí misma que iba a dedicar el resto de mi vida a mis nietos. Ellos serían mi propósito, mi razón de seguir adelante. Al principio, Andrea parecía agradecida con mi ayuda. Yo iba todos los días a su casa, preparaba el desayuno para los niños, los llevaba a la escuela, los recogía, les ayudaba con la tarea. Andrea trabajaba desde casa, pero siempre estaba muy ocupada para atender a Mateo y Sofía. «Suegra, ¿podrías bañar a los niños? Tengo una videollamada importante». «Suegra, si les preparas la cena, estoy agotada». «Suegra, ¿te los puedes llevar el fin de semana? Marcos y yo necesitamos tiempo a solas». Yo decía que sí a todo. ¿Cómo iba a negarme? Eran mis nietos, mi único propósito en la vida. Poco a poco, empecé a notar cambios. Andrea comenzó a vestir ropa más cara, bolsas de diseñador, zapatos italianos, perfumes franceses. La casa se llenó de muebles nuevos cada pocos meses. Compraron un carro nuevo, un BMW plateado que costaba más de 550,000 pesos. «Andrea trabaja mucho»,
me explicaba Marcos cuando yo preguntaba de dónde salía tanto dinero. Le está yendo muy bien con sus clientes, pero yo veía que Andrea pasaba más tiempo en el teléfono que en la computadora trabajando. La veía publicando fotos en redes sociales de restaurantes elegantes, de viajes de fin de semana, de spas y salones de belleza. Un día, Mateo me dijo algo que me preocupó. Abuela, ¿por qué mamá le grita tanto a papá? ¿Tu mamá le grita a tu papá? Pregunté suavemente. Sí. Anoche la escuché decir que papá no gana suficiente dinero, que ella merece más. Papá estaba llorando. Mi corazón se encogió. Marcos llorando. Mi hijo, que siempre había sido fuerte, trabajador, responsable. Empecé a prestar más atención, y lo que vi me destrozó. Andrea trataba a Marcos como si fuera su empleado, no su esposo. Le daba órdenes. Lo menospreciaba frente a los niños. Se burlaba de su trabajo como ingeniero civil, diciendo que cualquiera podía hacer eso, y que ella ganaba más dinero usando solo su creatividad. Marcos, ¿por qué no haces algo? Le pregunté un día cuando Andrea no estaba. Ella no te trata con respeto. Mamá, por favor no te metas, me respondió, sin mirarme a los ojos. Tú no entiendes la dinámica de nuestro matrimonio. Pero yo sí entendía. Entendía que mi hijo se había convertido en un hombre sin voz en su propia casa, y yo no sabía cómo ayudarlo sin empeorar las cosas. Los primeros roces con Andrea comenzaron cuando empecé a establecer límites con los niños. Mateo tenía 5 años y Sofía 3, y Andrea los dejaba hacer lo que quisieran. Comían dulces todo el día, veían televisión hasta medianoche, no tenían rutinas ni horarios. Andrea, los niños necesitan acostarse temprano, le dije un día. Mateo está llegando tarde a la escuela. Ella me miró con frialdad. Yo sé cómo criar a mis hijos, Elena. No necesito que me digas qué hacer. No te estoy diciendo qué hacer. Solo sugiero, pues no sugiera. Son mis hijos, no los tuyos. Ese fue el primer golpe. Pequeño, sutil, pero dolió. Después vinieron más comentarios. Cuando yo les preparaba comida casera a los niños, Andrea decía, «Ay, suegra, tanta grasa. Los niños no necesitan comer como en los años 50. Cuando yo les compraba ropa en las tiendas de oferta, ella decía, «Pobres niños, con ropa de segunda. Menos mal que yo sí puedo comprarles cosas bonitas». Cuando yo intentaba enseñarles buenos modales, ella decía, «Déjalos ser niños, Elena. No todos fuimos criados en conventos». Cada comentario era una pequeña humillación, pero yo lo aguantaba. Todo fuera por estar cerca de Mateo y Sofía. Hasta que llegó ese día, el día en que compré la ropa nueva para los niños, y Andrea explotó. Había notado que a Mateo se le estaban quedando pequeños los zapatos. Sus dedos estaban apretados contra la punta, y caminaba incómodo. Le pregunté a Andrea si podía comprarle unos nuevos. «Haz lo que quieras», me dijo sin levantar la vista de su teléfono. Fui al centro comercial y gasté 4,800 pesos en zapatos, ropa y mochilas para ambos niños. Era casi todo lo que me quedaba de mi pensión de ese mes, pero no me importó. Mis nietos lo necesitaban. Cuando llegué a su casa con las bolsas, Andrea estaba en la sala con 2 de sus amigas, todas bebiendo vino, riendo escandalosamente. «Mira nada más», dijo Andrea en voz alta, para que sus amigas escucharan. La santa abuela llegó con sus limosnas. Sus amigas rieron. Yo sentí que mi cara se ponía roja. «Andrea, solo compré...» «¿Qué compraste? ¿Ropa barata de tienda de descuento?» «Mis hijos no necesitan tu caridad, Elena». Se levantó del sillón y caminó hacia mí. Y fue ahí cuando dijo esas palabras que nunca voy a olvidar. «Tú no vas a ver a mis hijos nunca más». Y así fue como comenzó mi pesadilla de 4 años. 4 años sin ver a Mateo y Sofía. 4 años de dolor, de llorar cada noche, de preguntarme qué había hecho mal. Pero lo que Andrea no sabía era que yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Y lo que vendría después iba a cambiar nuestras vidas para siempre. Los primeros 3 meses después de la prohibición fueron un infierno que no le deseo a nadie. Intenté llamar a Marcos todos los días. 1, 2, 3 veces al día. Al principio contestaba,
pero sus respuestas eran cada vez más frías, más distantes. Mamá, por favor, respeta nuestra decisión. Mamá, Andrea está muy molesta. Dale tiempo. Mamá, no puedo hablar ahora. Hasta que un día, simplemente dejó de contestar. Mis llamadas iban directo al buzón de voz. Mis mensajes quedaban en doble palomita gris. Nunca azul, nunca leídos. Decidí ir a su casa. Toqué el timbre un martes por la tarde, a la hora en que sabía que los niños llegaban de la escuela. Necesitaba verlos, aunque fuera por la ventana, aunque fuera solo para saber que estaban bien. Andrea abrió la puerta con una sonrisa burlona en el rostro. ¿Qué haces aquí, Elena? Por favor, Andrea, solo déjame ver a los niños 5 minutos. Te prometo que después me voy. No. Andrea, por favor, son mis nietos, no puedes. Sí puedo, y lo estoy haciendo. Márchate antes de que llame a la policía por acoso. Escuché la voz de Mateo desde adentro. Mamá, ¿quién es? Nadie importante, mi amor. Ve a tu cuarto. Nadie importante. Yo que lo había cuidado desde que nació. Yo que me había desvelado cuando tenía fiebre. Yo que le había enseñado a leer, a amarrar sus zapatos, a andar en bicicleta. Andrea, te lo suplico. Ella me cerró la puerta en la cara. Me quedé ahí parada, con las lágrimas rodando por mis mejillas, sintiendo cómo mi corazón se hacía pedazos. Pero eso fue solo el comienzo. 2 semanas después era el cumpleaños número 6 de Mateo. Yo había ahorrado durante meses para comprarle la bicicleta que quería, una azul con luces en las ruedas. Costó 3,200 pesos, casi toda mi pensión de ese mes. Llegué a la fiesta temprano, antes de que llegaran los invitados. Toqué el timbre sosteniendo la bicicleta, con un moño rojo gigante en el manubrio. Marcos abrió la puerta. Por un segundo, vi algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Tristeza? Pero desapareció rápidamente. Mamá, no puedes estar aquí. Marcos, es el cumpleaños de tu hijo. Mi nieto, por favor. ¿Andrea va a qué? La voz de ella vino desde atrás. Apareció usando un vestido elegante color dorado, maquillaje perfecto, como si fuera a una gala y no a una fiesta infantil. ¿Qué hace ella aquí? Traje un regalo para Mateo, dije, intentando mantener la calma. Solo quiero dárselo y felicitarlo. Andrea me arrebató la bicicleta de las manos. Mateo ya tiene 3 bicicletas. No necesita esta basura barata. La empujó y la tiró al piso. Una de las luces se desprendió y rodó por el pavimento. Sentí cómo algo se rompía dentro de mí. No solo la bicicleta, algo mucho más profundo. Andrea, por favor, entiende que entienda que eres una vieja patética que no tiene vida propia y por eso se aferra a mis hijos. ¿Eso quieres que entienda? Sus palabras me golpearon como piedras. Marcos estaba ahí, escuchando todo, y no decía nada, absolutamente nada. Marcos, susurré, ¿vas a permitir que me hable así? Él bajó la mirada. Mamá, mejor vete, mejor me vaya. Soy tu madre, te di todo. Tu padre y yo te dimos todos nuestros ahorros para que... ¡Ah, ya empezamos!, gritó Andrea. El discurso del dinero. ¿Sabes qué, Elena? Ese dinero fue un regalo. No nos lo prestaron, nos lo dieron. No nos deben nada por eso. No es por el dinero, Andrea. Es por mis nietos. Por favor, tus nietos están perfectamente bien sin ti. De hecho, están mejor. Mateo ya no pregunta por ti. Sofía ni siquiera se acuerda de tu nombre. Esa fue la puñalada más profunda. Sentí que no podía respirar. Eso no es cierto, dije con voz quebrada. Pregúntale a Marcos si quieres. Dile, Marcos. Dile cómo Mateo dijo ayer que era mejor no tener abuela que tener una tan aburrida. Miré a mi hijo, esperando que desmintiera esa mentira cruel. Pero él simplemente se dio la vuelta y entró a la casa. Vete de mi casa, dijo Andrea, y no vuelvas nunca. Me fui caminando, dejando la bicicleta tirada en el suelo. Caminé 10 cuadras hasta llegar a mi casa porque no podía ver bien por las lágrimas. Cuando llegué, me encerré en mi cuarto y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero Andrea no había terminado conmigo. Un mes después, vi en redes sociales que habían hecho una gran fiesta para el Día del Padre. Había fotos de Marcos con los niños, de Andrea luciendo feliz, de los abuelos paternos de Andrea, todos sonriendo. Yo no había sido invitada,
Pero la familia de Andrea sí. Ellos, que vivían en otra ciudad, y apenas veían a los niños 2 veces al año. Intenté no pensar en eso. Intenté seguir con mi vida, pero cada día era más difícil. Me despertaba y lo primero que pensaba era en Mateo y Sofía. ¿Estarían bien? ¿Me extrañarían? ¿Alguien les estaría preparando sus comidas favoritas? En Navidad, volví a intentarlo. Compré regalos modestos pero significativos. Para Mateo, un juego de construcción que le encantaba. Para Sofía, una muñeca de trapo que yo misma había cosido. Dejé los regalos en la puerta de su casa en la víspera de Navidad, con una tarjeta que decía, para Mateo y Sofía, con todo el amor de su abuela Elena. Los extraño cada segundo de cada día. Al día siguiente, vi una publicación de Andrea en redes sociales. Era una foto de mis regalos en un bote de basura. El texto decía, limpiando la basura que algunas personas insisten en dejar en mi puerta. No gracias, posla dramáticas. Había 47 comentarios. Sus amigas riéndose, haciendo bromas. Algunas preguntando quién dejaba basura en su puerta. Y Andrea había respondido, la ex suegra tóxica, pero ya la bloqueé de nuestras vidas. Me senté en el piso de mi sala y lloré durante horas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Qué había hecho para merecer este trato? Los meses pasaron como una nebulosa de dolor. Dejé de dormir bien. Bajé 8 kilos. Mi presión arterial se disparó y tuve que empezar a tomar medicamentos. Mi vecina, la señora Lucía, me encontró un día llorando en el jardín. Elena, tienes que hacer algo. Esto te está matando. ¿Qué puedo hacer, Lucía? Son mis nietos. No puedo obligar a mi hijo a dejarme verlos. ¿Y por qué no? Hay leyes. Tienes derechos como abuela. Pero yo no quería llegar a eso. No quería demandar a mi propio hijo. Seguía teniendo esperanza de que Marcos entrara en razón, de que recordara todo lo que Roberto y yo habíamos hecho por él. Un año después de la prohibición, me crucé con ellos en el supermercado. Fue completamente accidental. Yo estaba en la sección de frutas cuando los vi al final del pasillo. Mateo había crecido tanto. Tenía 7 años ya. Sofía tenía 5, y usaba un vestido rosado hermoso. «Mateo, Sofía», grité sin pensar, dejando caer mi canasta de compras. Mateo me vio. Por un segundo, su cara se iluminó. «¡Abú! ¡Mateo, no!», gritó Andrea, jalándolo del brazo con tanta fuerza que el niño se tambaleó. «No le hables a esa señora. Pero mamá es la abue. Es una extraña. No le hables». Sofía me miraba confundida. No me reconocía. Mi propia nieta, que yo había cargado cuando era bebé, no sabía quién era yo. «Andrea, por favor», supliqué, acercándome a ellos. «Solo déjame abrazarlos. Un abrazo. Te lo suplico. Aléjate de mis hijos o grito que nos estás acosando», dijo con voz fría y calmada. Sacó su teléfono. «De hecho, voy a grabar esto, para tener evidencia de tu acoso». «Acoso. Son mis nietos. Eran. Ya no tienes nietos. Acéptalo y sigue con tu vida». Marcos apareció del otro pasillo con un carrito lleno de compras. Cuando me vio, su cara se puso pálida. «Mamá». «Marcos, tu hijo me reconoció. Me iba a hablar. Por favor, hijo, esto no está bien. Están creciendo sin mí, sin saber que tienen una abuela que los ama». «Elena, vámonos», dijo Andrea tomando el brazo de Marcos. «No vamos a hacer una escena en público». Pero yo no podía dejarlos ir así. Me arrodillé frente a Mateo, a la altura de sus ojos. «Mateo, mi amor, soy yo, tu abuela. ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas cuando te leía cuentos antes de dormir? ¿Cuando hacíamos galletas juntos?» Vi lágrimas formándose en los ojos del niño. «Abuela Elena, no la llames así», ordenó Andrea. «Marcos, haz algo». Mi hijo me levantó del brazo, suavemente pero con firmeza. «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil». «¿Más difícil? ¿Más difícil para quién, Marcos? ¿Para ti? ¿Para ella? ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de tu padre que debe estar revolcándose en su tumba viendo cómo tratas a tu propia madre?» Marcos me soltó como si lo hubiera quemado. «No metas a mi papá en esto. Tu papá te dio todo. Sacrificó sus sueños, su retiro, su tratamiento médico. ¿Y así le pagas? ¿Dejando que esta mujer me aleje de mis nietos?» Andrea se rió. Una risa cruel, fría. «Ay, Elena, siempre tan dramática. ¿Sabes qué?
Tienes razón, tu esposo desperdició su dinero en ustedes. Debió haberlo invertido mejor. Pero bueno, al menos pudimos comprar una buena casa con eso. Así que gracias, supongo. Sentí como si me hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Marcos abrió la boca para decir algo, pero Andrea lo jaló. Vámonos, ya perdimos suficiente tiempo. Se fueron, los tres, dejándome ahí, de rodillas en medio del pasillo del supermercado, con otras personas mirándome con lástima. La gerente del supermercado se acercó. Señora, ¿está bien? ¿Necesita que llame a alguien? No, susurré. No hay nadie a quien llamar. Esa noche, algo cambió dentro de mí. El dolor seguía ahí, pero ahora había algo más. Algo que había estado creciendo durante todo ese año. Enojo, rabia y una determinación férrea. Andrea quería guerra. Pues bien, iba a tener guerra. Pero yo no iba a pelear con gritos ni con ruegos. Iba a pelear con algo mucho más poderoso. Iba a pelear con la ley. Al día siguiente, saqué todos los documentos que tenía guardados. Los recibos de todo el dinero que le habíamos dado a Marcos. Los contratos donde especificaba que era un préstamo, no un regalo. Algo que Roberto había insistido en hacer por si acaso, aunque yo pensé que era innecesario. Mi esposo, siempre tan precavido, siempre tan sabio. También saqué todas las fotos que tenía de los primeros años con los niños. Prueba de mi relación con ellos. Testimonios escritos de vecinos y amigos sobre mi rol como abuela. Y entonces hice la llamada que cambiaría todo. Buenas tardes. Quisiera hacer una cita con un abogado especializado en derecho familiar. Lo que Andrea no sabía era que en mi país, las abuelas tienen derechos legales, y yo estaba a punto de ejercer cada uno de ellos. La batalla apenas comenzaba, y esta vez yo no iba a perder. Salí del supermercado ese día con algo que no había sentido en meses: claridad. Caminé directamente a mi casa, ignorando las miradas de lástima de los otros compradores. Entré, cerré la puerta y me dirigí al estudio de Roberto. Ese pequeño cuarto que él había convertido en su oficina, donde guardaba todos nuestros documentos importantes, en un viejo archivero de metal. Abrí el cajón superior y saqué la carpeta azul, la carpeta que Roberto había etiquetado con su letra perfecta: préstamo, Marcos, casa. Mis manos temblaban mientras abría los documentos. Ahí estaba todo. El contrato firmado por Marcos, donde reconocía que los 650,000 pesos eran un préstamo sin intereses, pagadero cuando su situación económica lo permitiera. La escritura de la casa donde constaba el origen del enganche. Los comprobantes de transferencia bancaria. Roberto había insistido en hacer todo legal. Elena, me había dicho, no es que desconfíe de nuestro hijo, pero es mejor tener todo en orden. Por si acaso. Mi esposo sabía. De alguna manera, él sabía. Encontré también algo que había olvidado. Una carta que Roberto había escrito 2 semanas antes de morir. Estaba dirigida a Marcos, sellada pero nunca enviada. Con manos temblorosas, la abrí. Hijo mío, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Quiero que sepas que el dinero que tu madre y yo te dimos salió de 30 años de sacrificios. No fue fácil ahorrarlo. Cada peso representa una comida no disfrutada en un restaurante, unas vacaciones no tomadas, un lujo no comprado. Lo hicimos con amor, porque eres nuestro hijo y queremos lo mejor para ti. Pero también quiero que entiendas que tu madre merece respeto. Ella te cuidó cuando eras niño, te educó, te amó incondicionalmente. No permitas que nadie la haga sentir menos. No permitas que nadie la aleje de ti o de sus nietos. Prométeme que cuidarás de ella como ella cuidó de ti. Te amo, hijo, papá. Las lágrimas cayeron sobre el papel, manchando la tinta. Roberto había visto esto venir. Había intentado prevenirlo. Guardé la carta junto con todos los documentos y tomé mi teléfono. Busqué en internet: abogado derecho familiar, derechos de abuelos. Encontré un bufete con buenas reseñas. La licenciada Marta Sánchez, especializada en casos de alienación parental y derechos de convivencia familiar. Marqué el número con el corazón latiendo con fuerza. Bufete Sánchez y Asociados, buenos días. Buenos días. Necesito hacer una cita urgente con la licenciada. ¿Para qué tipo de caso? Respiré profundo. Para demandar a mi hijo y mi nuera por el derecho a ver a mis nietos.
y para cobrar un préstamo que me deben de 650,000 pesos. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Entiendo, señora. ¿Puede venir mañana a las 10 de la mañana? Ahí estaré. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, repasando mentalmente todos los eventos del último año. Cada humillación, cada palabra cruel, cada vez que me habían cerrado la puerta en la cara, y pensé en Roberto, en cómo había trabajado 12 horas diarias durante años, en cómo había renunciado al tratamiento más caro para que quedara algo de dinero, en cómo me había hecho prometer que cuidaría de nuestra familia. Perdóname, Roberto, susurré en la oscuridad. Voy a hacer esto, voy a pelear. A la mañana siguiente, llegué al bufete 15 minutos antes. La licenciada Marta Sánchez era una mujer de unos 50 años, cabello corto y gris, mirada inteligente y directa. Señora Elena, cuénteme su caso, dijo después de los saludos iniciales, y le conté todo, desde el principio. El préstamo de 650,000 pesos, los primeros años felices, la muerte de Roberto, el cambio de Andrea, las humillaciones, la prohibición de ver a mis nietos, el encuentro en el supermercado. La licenciada tomaba notas meticulosas. Cuando terminé, casi 40 minutos después, ella me miró con una mezcla de profesionalismo y empatía. Señora Elena, tiene usted un caso muy fuerte. En primer lugar, el préstamo es exigible legalmente. Tiene contrato firmado, comprobantes de pago, todo en orden. Su esposo fue muy inteligente al documentar todo. Puedo obligarlos a que me paguen. Puede demandarlo legalmente. El juez puede ordenar el pago inmediato o, si no tienen liquidez, puede poner un gravamen sobre su propiedad, es decir, sobre la casa que compraron con su dinero. Sentí un escalofrío. Un gravamen. Eso significaba que la casa quedaría como garantía del préstamo. Y respecto a mis nietos, ahí es donde su caso se vuelve aún más interesante. En nuestro país, los abuelos tienen derecho legal a la convivencia con sus nietos, especialmente cuando existe una relación previa comprobada. Usted tiene fotos, testimonios, pruebas de que cuidó a esos niños durante años. Lo que su nuera está haciendo se llama alienación parental, y es muy mal visto por los jueces. ¿Puedo obligarlos a dejarme ver a los niños? Sí, puedo solicitar un régimen de visitas obligatorio, y si ellos se niegan a cumplirlo, pueden enfrentar sanciones legales, incluso penales. Por primera vez en un año sentí esperanza, esperanza real. ¿Cuánto costará todo esto? La licenciada me dio un número. Era alto. Tendría que usar casi todo lo que me quedaba de mis ahorros, pero valía la pena. Hagámoslo, dije con voz firme. Prepare las demandas. Hay algo más que debe saber, dijo la licenciada, inclinándose hacia adelante. Cuando presentemos estas demandas, su hijo y su nuera recibirán citatorios judiciales. Será un shock para ellos. Probablemente intentarán contactarla, negociar, tal vez amenazar. Tiene que estar preparada para mantenerse firme. Estaré firme, prometí. Esa tarde firmé todos los documentos necesarios. La demanda civil por cobro de préstamo. La demanda de convivencia familiar. Todo estaba en marcha. La licenciada me explicó el proceso. Las demandas se presentarán la próxima semana. Ellos tendrán 10 días para responder. Después vendrán las audiencias. Todo el proceso puede tomar entre 4 y 6 meses. 6 meses más sin ver a mis nietos. Pero al menos ahora había una luz al final del túnel. Salí del bufete sintiendo algo extraño en mi pecho. Tardé un momento en identificar qué era. Era poder. Por primera vez en un año, yo tenía el poder. Los citatorios fueron entregados un martes por la mañana. Yo lo supe porque la licenciada me llamó para confirmarlo. Los documentos fueron recibidos por el señor Marcos Gutiérrez a las 9:47 a.m. Firmó de recibido. Imaginé la escena. Marcos recibiendo el sobre, abriéndolo sin saber qué contenía, leyendo las palabras demanda civil por cobro de préstamo y demanda de convivencia familiar. Mi teléfono sonó 3 horas después. Era Marcos. Lo dejé sonar. 1, 2, 3 veces. No contesté. Llamó 5 veces más esa tarde. Dejó 4 mensajes de voz. No los escuché. Al día siguiente apareció en mi casa. Tocó el timbre insistentemente durante 10 minutos.
Yo estaba adentro, escuchando, pero no abrí la puerta. Mamá, mamá, sé que estás ahí. Abre la puerta. Tenemos que hablar. Me quedé sentada en el sillón de la sala con el corazón latiendo con fuerza, pero sin moverme. Después de 20 minutos, se fue. Esa noche recibí un mensaje de texto de un número que no conocía. Era Andrea. Elena, no puedo creer que hayas hecho esto, después de todo lo que hicimos por ti. ¿Así nos pagas? ¿Demandándonos? ¿Tratando de quitarnos nuestra casa? No respondí. 2 horas después, otro mensaje. Mis abogados me dijeron que no tienes caso. Esto es solo para molestarnos. Pues felicidades, lo lograste. No respondí. A la medianoche. Marcos está destrozado. Su propia madre demandándolo. ¿Tienes idea del daño que estás causando? Apagué mi teléfono. La licenciada me había advertido. No responda a ninguna comunicación de ellos. Todo debe pasar por mí o por sus abogados. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Yo seguí sus instrucciones al pie de la letra. Una semana después la licenciada me llamó. Señora Elena, recibimos la respuesta de la contraparte. Han contratado a un abogado. Niegan deber el dinero. Dicen que fue un regalo, no un préstamo. Pero tengo el contrato firmado. Exactamente. Su abogado está argumentando que su esposo los presionó para firmar, que no era su verdadera intención cobrar el préstamo. Es una estrategia débil, pero la están intentando. ¿Y sobre la convivencia con mis nietos? Ahí están diciendo que usted era tóxica y controladora, que los niños están mejor sin su influencia. Nuevamente, es una estrategia débil. Tienen que probar esas acusaciones. Y no pueden. ¿Qué sigue? La primera audiencia es en 3 semanas. Ahí presentaremos todas nuestras pruebas. Prepare testimonios de vecinos, amigos, cualquiera que pueda atestiguar su buena relación con los niños y su buen carácter. Durante las siguientes 3 semanas, preparé mi caso meticulosamente. La señora Lucía, mi vecina, escribió una carta detallada sobre cómo me había visto cuidar a mis nietos durante años. El maestro de Mateo de primer año también escribió una, recordando cómo yo lo llevaba y recogía de la escuela todos los días. Incluso conseguí el testimonio del pediatra de los niños, quien confirmó que durante los primeros 5 años, yo era quien los llevaba a todas las consultas y vacunas. Mi teléfono seguía sonando. Marcos llamaba todos los días. Andrea enviaba mensajes, algunos amenazantes, otros suplicantes, algunos intentando hacerme sentir culpable. Mamá, los niños están preguntando por qué quieres quitarles su casa. Elena, estás destruyendo esta familia por tu egoísmo. Mamá, papá estaría decepcionado de ti. Ese último mensaje me dolió, pero recordé la carta de Roberto, sus palabras, sus advertencias. No, Roberto estaría orgulloso de mí por finalmente defender mis derechos. La noche antes de la audiencia, casi no pude dormir. Repasé todo en mi mente una y otra vez. Me vestí con mi mejor conjunto, un traje azul marino que había comprado para el funeral de Roberto y que no había vuelto a usar. La audiencia era a las 11 de la mañana. Llegué a las 10:30. Marcos y Andrea ya estaban ahí, sentados en una banca del pasillo. Cuando me vieron, Marcos se levantó. Mamá, por favor, todavía podemos arreglar esto sin jueces de por medio. Lo miré directamente a los ojos. Tuviste un año entero para arreglar esto. Elegiste no hacerlo. Mamá, yo. Señora Elena, me interrumpió la licenciada Marta, llegando con su portafolio. No hable con ellos. Vámonos. Entramos a la sala de audiencias. Era más pequeña de lo que había imaginado. El juez, un hombre de unos 60 años con lentes, revisaba documentos en su escritorio. Buenos días. Caso 47738-2024. Elena Martínez, viuda de Gutiérrez, contra Marcos Gutiérrez López y Andrea Fernández de Gutiérrez. Demanda de cobro de préstamo y convivencia familiar. Durante las siguientes 2 horas, cada lado presentó sus argumentos. La licenciada Marta fue brillante. Presentó el contrato firmado, los comprobantes de pago, las fotos de mí con los niños, los testimonios escritos. El abogado de Marcos y Andrea intentó argumentar que el dinero había sido un regalo, que yo era una abuela problemática, que los niños estaban mejor sin mí, pero no tenían pruebas, solo palabras.
El juez escuchó todo con atención. Finalmente habló. Voy a necesitar tiempo para revisar toda la evidencia presentada. Dictaré sentencia en 30 días. Sin embargo, tengo algunas observaciones preliminares. Miró directamente a Marcos y Andrea. Primero, respecto al préstamo. Existe un contrato firmado. Eso es un hecho. El argumento de que fue firmado bajo presión no tiene sustento si no hay pruebas de dicha presión. Vi cómo Andrea apretaba los puños. Segundo, respecto a la convivencia. Los abuelos tienen derechos. No se puede negar el contacto sin causa justificada. Y llamar a alguien tóxico sin pruebas no es causa justificada. El juez cerró su carpeta. Les sugiero fuertemente que intenten llegar a un acuerdo antes de la sentencia. Los litigios familiares no benefician a nadie, especialmente a los menores involucrados. Salimos de la sala. Marcos intentó acercarse a mí nuevamente, pero la licenciada se interpuso. Cualquier comunicación debe ser a través de nosotros, señor Gutiérrez. Esa noche, recibí una llamada de la licenciada. Señora Elena, el abogado de su hijo me contactó. Quieren negociar. ¿Qué proponen? Están dispuestos a reconocer la deuda y establecer un plan de pagos. También ofrecen visitas supervisadas con los niños una vez al mes. No. ¿Perdón? Dije que no. No acepto visitas supervisadas como si yo fuera una criminal, y un pago mensual no es suficiente. Quiero el pago completo o un gravamen sobre la casa. Hubo un silencio al otro lado. Señora Elena, ese gravamen significaría que si no pagan, usted podría forzar la venta de la casa. Lo sé perfectamente. Entiendo. Comunicaré su posición. 2 días después, el abogado de Marcos pidió otra audiencia de conciliación. El juez la programó para la semana siguiente. Esta vez, cuando nos sentamos en la sala, pude ver el miedo en los ojos de Andrea. El miedo real. Por primera vez, ella entendía que esto era serio. Que podía perder su preciosa casa, su vida de lujos. Señoría, comenzó su abogado, mis clientes están dispuestos a ofrecer lo siguiente: reconocimiento total de la deuda de 650,000 pesos, a pagarse en un plazo de 3 años con pagos mensuales de 18,055 pesos. Y visitas con los abuelos 2 fines de semana al mes, sin supervisión. La licenciada Marta me miró. Yo negué con la cabeza discretamente. Mi clienta rechaza la oferta, dijo ella. Exigimos el pago total de la deuda en un plazo no mayor a 6 meses. O en su defecto, un gravamen judicial sobre la propiedad ubicada en calle Jacaranda 142. Respecto a las visitas, exigimos convivencia mínima de un fin de semana completo cada semana, más 2 tardes entre semana. Vi cómo Andrea se ponía pálida. Eso es imposible, exclamó. No tenemos 650,000 pesos en efectivo. Tendríamos que vender la casa. Esa es su decisión, respondí directamente, rompiendo el silencio que había mantenido. Pudieron haberme tratado con respeto. Pudieron haberme dejado ver a mis nietos. En lugar de eso, me humillaron, me insultaron y tiraron mis regalos a la basura. Mamá, por favor, empezó Marcos. No me llames mamá. Una madre merece respeto. Yo ya no soy tu madre, soy tu acreedora. El silencio en la sala era absoluto. El juez intervino. Voy a dar 15 minutos para que las partes conversen en privado. Busquen un punto medio. Durante esos 15 minutos, me quedé en la sala con la licenciada Marta. Marcos y Andrea salieron con su abogado. Está siendo muy dura con ellos, comentó la licenciada. No como crítica, solo como observación. Ellos fueron duros conmigo primero, durante 1 año entero. Lo sé, y tiene todo el derecho. Solo quiero asegurarme de que está consciente de que esto puede romper la relación permanentemente. La relación ya está rota. Ahora solo estoy recuperando lo que es mío por derecho. Cuando regresamos a la sala, el abogado de Marcos habló. Mis clientes aceptan los términos de convivencia, pero respecto al dinero, proponen lo siguiente: pago de 200,000 pesos en 3 meses y el resto en pagos mensuales de 15,000 pesos. Sin gravamen. No, respondí antes de que la licenciada pudiera hablar. Gravamen desde hoy o pago total en 3 meses. No hay tercera opción. Andrea explotó. Eres una anciana amargada.
Solo quieres vernos sufrir. Silencio, ordenó el juez. Señora Fernández, controle sus emociones o la sacaré de mi sala. Marcos puso su mano sobre el brazo de Andrea, tratando de calmarla, pero ella se la quitó bruscamente. Está bien, dijo Marcos finalmente, con voz derrotada. Aceptamos el gravamen y los términos de convivencia. El juez asintió. Bien, redactaremos el acuerdo. Será vinculante legalmente. Señor Gutiérrez, señora Fernández, tienen 3 meses para pagar los primeros 300,000 pesos. Si no lo hacen, el gravamen permite a la señora Elena iniciar el proceso de remate de la propiedad. Vi cómo Andrea enterraba su cara en sus manos. Respecto a la convivencia, continuó el juez, la señora Elena tendrá derecho a pasar con sus nietos cada fin de semana completo, de viernes a domingo, más 2 tardes entre semana de su elección. El incumplimiento de este acuerdo resultará en sanciones legales. Firmamos los documentos. Cuando terminamos, Andrea me miró con odio puro. Esto no termina aquí, Elena. Tienes razón, respondí con calma. Esto apenas comienza, porque ahora vas a aprender lo que significa perder algo que amas. Tal como yo perdí a mis nietos durante 1 año por tu culpa. Salí de esa sala con la cabeza en alto. Había ganado, no completamente. Todavía faltaba mucho por pelear, pero había ganado la primera batalla. Y Andrea finalmente entendía que yo ya no era la abuela sumisa que podía pisotear. Ahora yo tenía el poder, y no lo iba a soltar. El primer fin de semana que tuve derecho legal a ver a mis nietos, llegó 2 semanas después de la audiencia. El viernes a las 5 de la tarde, toqué el timbre de la casa de Marcos, la casa que yo había ayudado a pagar, la casa que ahora tenía un gravamen a mi nombre. Andrea abrió la puerta. Su cara era una máscara de odio mal disimulado. «Llegaste», dijo con voz seca. «Según el acuerdo tengo derecho a recogerlos a las 5 p.m. Son las 5 en punto. Los niños no están listos. Esperaré». Nos quedamos ahí mirándonos fijamente. 2 mujeres que alguna vez habían sido familia, ahora enemigas por orden judicial. «¿Sabes qué?», dijo Andrea después de un momento. «Espero que estés feliz. Destruiste nuestra vida. Yo no destruí nada. Ustedes se lo hicieron solos. Marcos llora todas las noches. No puede creer que su propia madre lo haya demandado. Marcos tuvo 1 año entero para hacer lo correcto. Eligió protegerte a ti en lugar de defender a su madre. ¿Y eso te hace sentir bien? ¿Vengarte de tu propio hijo?» La miré directamente a los ojos. «Esto no es venganza, Andrea. Esto es justicia. Hay una diferencia». Mateo y Sofía aparecieron en la puerta. Mateo me reconoció inmediatamente. Sus ojos se iluminaron. «Abuela Elena», corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Sentí como mi corazón se expandía en mi pecho. Por primera vez en más de 1 año, tenía a mi nieto en mis brazos. «Mi amor», susurré, besando su cabeza. «Te extrañé tanto». Sofía se quedó atrás, tímida. Era natural. Había pasado demasiado tiempo. Ella apenas tenía 4 años cuando me prohibieron verla. Ahora tenía 6, y yo era prácticamente una extraña para ella. Me arrodillé a su altura. «Hola, Sofía. Soy tu abuela Elena. Sé que tal vez no me recuerdas bien, pero te prometo que vamos a pasar un fin de semana maravilloso». Ella me miró con curiosidad. «¿Tú eres la que le quitó la casa a mi mamá?» Sentí una punzada en el pecho. Por supuesto que Andrea les había dicho eso. «No, mi amor. Yo no le quité nada a nadie, pero eso es una conversación para adultos. ¿Qué te parece si vamos a mi casa y hacemos galletas? ¿Te gustan las galletas?» Sus ojos se iluminaron un poco. «Me encantan las galletas». «¿Sus cosas?», pregunté a Andrea. Ella les entregó una mochila pequeña a cada uno. «Los quiero de vuelta el domingo a las 6 p.m., ni 1 minuto más tarde. Según el acuerdo puedo regresarlos hasta las 8 p.m. Las 6 p.m., Elena. O vuelvo a llamar a mi abogado». No tenía sentido pelear. Tomé las manos de mis nietos y caminamos hacia mi carro. Mientras nos alejábamos, vi a Andrea en la puerta, con los brazos cruzados, viéndonos partir. Y por primera vez, no vi odio en su cara. Vi algo más, miedo. Ese fin de semana fue mágico y doloroso al mismo tiempo. Mateo recordaba muchas cosas de nuestro tiempo juntos. Recordaba las galletas que hacíamos,
los cuentos que leía antes de dormir, las tardes en el parque. Abuela, ¿por qué no viniste a visitarnos durante tanto tiempo? Me preguntó el sábado por la mañana mientras desayunábamos. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años que su madre me había prohibido verlo? A veces los adultos tienen problemas complicados, mi amor, pero lo importante es que ahora estoy aquí. Mamá dice que estás tratando de quitarnos nuestra casa. Me dolió escuchar eso. Andrea estaba envenenando a los niños contra mí. Mateo, mírame. Yo jamás les quitaría nada. Ustedes son lo que más amo en este mundo. Todo lo que hago es para poder estar con ustedes. Entonces, ¿por qué mamá está tan enojada? Porque a veces, cuando las personas hacen cosas malas, tienen que enfrentar consecuencias, y eso las hace enojar. Pero tú no tienes que preocuparte por eso. Eres un niño. Tu única responsabilidad es ser feliz. Sofía era más difícil de conectar. Había pasado demasiado tiempo. Pero poco a poco, durante ese fin de semana, empezó a abrirse. Le gustaba cuando le cepillaba el cabello. Le encantaba mi sopa de fideos. Y cuando le leí un cuento antes de dormir el sábado por la noche, se acurrucó contra mí y susurró: «Hueles como abuela». Lloré en silencio esa noche, después de que ambos se durmieron. Lloré por todo el tiempo perdido, por los cumpleaños que me había perdido, por las primeras veces que no había presenciado, pero también lloré de felicidad, porque finalmente, tenía a mis nietos de vuelta. El domingo a las 5:45 p.m. los llevé de regreso. Toqué el timbre exactamente a las 6 p.m. Marcos abrió la puerta esta vez. Se veía terrible. Tenía ojeras profundas, había perdido peso, su ropa estaba arrugada. «Hola, mamá», dijo con voz cansada. «Marcos, ¿podemos hablar? 5 minutos». Miré a los niños. «Vayan adentro, mis amores, nos vemos el próximo viernes». Mateo me abrazó fuerte. «Te amo, abuela». «Yo también te amo, mi cielo». Cuando los niños entraron, Marcos cerró la puerta parcialmente y salió al porche. «Mamá, esto tiene que parar». «¿Qué tiene que parar?» «Todo. Las demandas, el gravamen. Esto está destruyendo mi matrimonio». «Tu matrimonio se está destruyendo solo, Marcos. Yo no tengo nada que ver con eso. Andrea no duerme, no come. Está obsesionada con conseguir el dinero para pagarte. Tienen 3 meses para conseguir 300,000 pesos. Es perfectamente posible». «¿De dónde, mamá? No tenemos ese dinero. Tendríamos que vender el carro, pedir préstamos, tal vez hasta vender la casa. O podrían haber usado el dinero que gastaron en bolsas de diseñador, ropa cara, viajes y restaurantes lujosos durante el último año». Marcos bajó la mirada. Sabía que tenía razón. Ella nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos, dijo débilmente. «¿En serio, Marcos? ¿Vamos a jugar ese juego?» Ella me humilló públicamente. Tiró mis regalos a la basura y lo publicó en redes sociales. Me llamó vieja tóxica. Me prohibió ver a mis nietos durante 1 año completo. ¿Y ahora tú vienes a decirme que ella no quería que las cosas llegaran tan lejos? Mamá, yo... No, Marcos. Ya no quiero excusas. Tuviste 1000 oportunidades de defender a tu madre, de recordar todo lo que tu padre y yo sacrificamos por ti. Pero elegiste quedarte callado mientras esa mujer me destruía. Ella es mi esposa, y yo soy tu madre. ¿Eso ya no significa nada para ti? Marcos tenía lágrimas en los ojos. Significa todo para mí. Por eso te estoy suplicando que retires las demandas. Podemos empezar de nuevo. Ser una familia otra vez. Ser una familia significa respeto mutuo, Marcos. Significa que cuando alguien comete un error, lo reconoce y pide perdón. ¿Andrea ha pedido perdón alguna vez? Silencio. Eso pensé, continué. Así que no voy a retirar nada. Van a pagar lo que deben. Y van a respetar mi derecho a ver a mis nietos. Y si eso destruye tu matrimonio, tal vez es porque ese matrimonio estaba construido sobre bases incorrectas desde el principio. Mamá, por favor. Se acabó el tiempo, Marcos. Nos vemos el próximo viernes. Me di la vuelta y caminé hacia mi carro. Escuché a Marcos decir mi nombre una vez más, pero no volteé. Las siguientes semanas fueron una batalla constante. Cada viernes recogía a los niños. Cada domingo los devolvía. Y cada vez,
Veía cómo el estrés estaba destruyendo a Marcos y Andrea. Andrea intentó todo para conseguir el dinero. Supe por mi vecina Lucía, que conocía a alguien que trabajaba con Andrea, que ella había pedido préstamos a varios bancos. Todos se los negaron porque ya tenían demasiadas deudas. También intentó vender su carro, el BMW plateado, pero debían más de lo que valía. Estaba en negativo. 2 meses después del acuerdo judicial, Andrea finalmente apareció en mi puerta. Era un miércoles por la tarde. Yo estaba regando las plantas del jardín cuando escuché su voz. Elena. Levanté la vista. Se veía terrible. Sin maquillaje, cabello sin lavar, ropa simple, tan diferente de la mujer arrogante y elegante que conocía. ¿Qué quieres, Andrea? Necesito hablar contigo. Cualquier comunicación debe ser a través de los abogados. Por favor, solo 5 minutos. Algo en su voz me hizo dudar. Dejé la manguera y crucé mis brazos. Tienes 5 minutos. Ella respiró profundo. No vamos a conseguir el dinero a tiempo. Ese es tu problema, no el mío. Elena, por favor, si ejecutas el gravamen, perderemos la casa. Mis hijos no tendrán dónde vivir. Tus hijos son mis nietos, y tú no pensaste en ellos cuando me prohibiste verlos durante 1 año. Lo sé, fui horrible contigo. Lo admito. Esas palabras me sorprendieron. Era la primera vez que Andrea admitía haber hecho algo mal. ¿Disculpa? Dije que lo admito. Fui cruel, fui injusta. Te traté de una manera que no merecías. Y esta revelación llegó porque de repente te creció la conciencia, o porque estás a punto de perder tu preciosa casa. Las 2 cosas, admitió con voz quebrada. He estado viendo a un terapeuta. Me hizo darme cuenta de muchas cosas, de cómo he tratado a las personas, de cómo he tratado a Marcos, de cómo te traté a ti. Un poco tarde para esas revelaciones, ¿no crees? Lo sé, pero necesito pedirte una oportunidad, una última oportunidad de hacer las cosas bien. La miré con desconfianza. ¿Qué quieres exactamente? 6 meses más de plazo para el pago. Y a cambio, te prometo que puedes ver a los niños cuando quieras. No solo los fines de semana. Todos los días si quieres. Ya tengo derecho legal a verlos. Lo sé, pero quiero que sea diferente. Quiero que vengas a la casa como familia, no como una obligación legal. Quiero que los niños vean que tú y yo podemos llevarnos bien. Estudié su cara. Buscaba señales de manipulación, de falsedad, pero lo que vi fue algo que nunca había visto en Andrea. Derrota genuina. Y tal vez, solo tal vez, arrepentimiento real. Si te doy esta oportunidad, dije lentamente, y vuelves a traicionarme, no habrá más concesiones. Ejecutaré el gravamen inmediatamente. ¿Entendido? Entendido. Y quiero una disculpa pública. Tú publicaste en redes sociales una foto de mis regalos en la basura. Quiero que publiques una disculpa pública por eso. Vi cómo su cara se ponía roja, su orgullo claramente resistiéndose, pero finalmente asintió. Lo haré. Bien. Hablaré con mi abogada sobre extender el plazo. Pero Andrea, esto es tu última oportunidad. No la desperdicies. No lo haré. Te lo prometo. Esa noche vi la publicación en redes sociales de Andrea. Era una foto de ella con un texto largo. Quiero hacer una disculpa pública a mi suegra, Elena Martínez. El año pasado le falté al respeto de formas imperdonables. Publiqué cosas hirientes sobre ella. Le negué el derecho de ver a sus nietos. Todo porque mi orgullo y mi egoísmo me cegaron. Elena es una mujer extraordinaria que sacrificó todo por su familia. Me avergüenzo profundamente de cómo la traté. Espero algún día poder ganarme su perdón. Lo siento, Elena. De verdad lo siento. Leí la publicación 3 veces. Había 127 comentarios. La mayoría de personas expresando sorpresa. Algunos defendiendo a Andrea. Otros criticándola. Mi teléfono sonó. Era la señora Lucía. ¿Viste lo que publicó Andrea? Lo vi. ¿Crees que sea sincera? No lo sé, Lucía. Pero estoy dispuesta a darle la oportunidad de demostrarlo. Eres más buena de lo que yo sería. No soy buena. Estoy cansada. Cansada de pelear. Cansada de estar enojada. Quiero paz. Y quiero a mis nietos sin todo este drama legal de por medio. Te entiendo.
Pero ten cuidado, Elena. Las personas como Andrea no cambian de la noche a la mañana. Lo sé, por eso voy a estar muy atenta. Y lo estaba. Durante las siguientes semanas, observé cada movimiento de Andrea, cada palabra, cada gesto, y para mi sorpresa, parecía genuina. Me invitó a cenar a su casa. Cocinó ella misma, algo que nunca la había visto hacer. La comida no era perfecta, pero se había esforzado. Me preguntó sobre mi vida, sobre cómo estaba, sobre mi salud, cosas que nunca le habían importado antes. Y lo más importante, dejó que yo pasara tiempo con los niños sin su supervisión constante, sin comentarios sarcásticos, sin miradas de desaprobación. Tal vez, solo tal vez, las cosas estaban empezando a cambiar, pero aún faltaba ver si este cambio era permanente o solo una actuación desesperada para salvar su casa. El tiempo lo diría. 6 meses después de aquella conversación en mi jardín, me encontraba sentada en la sala de Andrea y Marcos, tomando café un sábado por la mañana. Mateo y Sofía jugaban en el jardín. Podía verlos a través de la ventana, riendo y persiguiéndose entre los árboles. Esa risa era el sonido más hermoso del mundo para mí. Elena, dijo Andrea, sentándose frente a mí, quiero mostrarte algo. Sacó una carpeta de documentos. La abrió y vi varios papeles con el logo de un banco. Conseguimos un préstamo. Con la ayuda de mis padres como aval. Tenemos el dinero completo. Miré los documentos. Efectivamente, ahí estaba. 650,000 pesos. La cantidad exacta que nos debían. Podemos pagarte esta semana, continuó, y levantar el gravamen de la casa. Tomé los papeles en mis manos. Después de todo este tiempo, finalmente iban a pagar. Finalmente todo volvería a la normalidad. O eso pensaba. Hay algo más que quiero decirte, dijo Andrea. Su voz temblaba ligeramente. He estado en terapia durante estos 6 meses, y mi terapeuta me ayudó a entender muchas cosas sobre mí misma. La miré esperando que continuara. Crecí en una familia donde el dinero lo era todo. Mis padres medían el éxito por cuánto tenías, qué tan bien te veías, qué tan impresionante era tu vida en redes sociales. Aprendí a valorarme por cosas superficiales. Hizo una pausa, tomando aire. Cuando Marcos y yo nos casamos, yo lo amaba. De verdad lo amaba. Pero también sentía que él no era suficiente, que su trabajo no era suficiente, que nuestra vida no era suficientemente impresionante para el estándar que mis padres me habían enseñado. Y yo me convertí en un obstáculo para esa vida que querías, dije suavemente. Sí, lo fuiste, porque tú representabas todo lo opuesto a lo que yo perseguía. Tú valorabas el tiempo con los niños más que las cosas materiales. Preferías cocinar en casa que ir a restaurantes caros. Usabas ropa simple, y eso me hacía sentir juzgada. Yo nunca te juzgué, Andrea. Lo sé. Ahora lo sé. Pero en ese momento, tu sola existencia me hacía sentir que yo no era suficiente como madre, como esposa, como persona, y en lugar de trabajar en mí misma, decidí alejarte, eliminarte de nuestras vidas. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo más horrible es que usé a mis propios hijos como arma. Les negué el amor de su abuela solo por mi orgullo enfermo. Y cuando finalmente me di cuenta del daño que había causado, ya casi era demasiado tarde. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Parte de mí quería creerle. Otra parte seguía desconfiando. ¿Por qué me dices todo esto ahora?, pregunté. Porque quiero que sepas que mi cambio es real. No es solo porque estés quitándonos la casa. Es porque finalmente entendí que la vida que estaba construyendo era vacía. Tenía cosas hermosas, pero no tenía paz. Tenía ropa cara, pero no tenía alegría. Y casi pierdo a mi familia en el proceso. Marcos entró a la sala en ese momento. Se veía diferente también, más ligero, como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Mamá, dijo sentándose junto a Andrea, yo también quiero pedirte perdón. Marcos, no, déjame terminar. Fui un cobarde. Dejé que Andrea te tratara mal durante tanto tiempo. Me convencí a mí mismo de que estaba atrapado en medio, que no podía elegir entre mi esposa y mi madre. Pero la verdad es que sí podía elegir, y elegí el camino fácil,
Elegí el silencio. Tomó mi mano. La suya estaba temblando. Papá estaría decepcionado de mí. Sé que lo estaría. Ustedes nos dieron todo, y yo permití que te trataran como si no valieras nada. Lo siento tanto, mamá. Lo siento con toda mi alma. Por primera vez en 2 años, vi a mi hijo realmente frente a mí. No al hombre manipulado, no al esposo cobarde, sino a mi hijo, el niño que había criado con valores de respeto y gratitud. Te perdono, Marcos, dije con voz suave, pero necesito que entiendas algo. El perdón no significa olvidar. Estas heridas tomaron mucho tiempo en formarse. Tomarán mucho tiempo en sanar. Lo entiendo. Y estoy dispuesto a trabajar el tiempo que sea necesario. Andrea se limpió las lágrimas. Elena, sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todo, pero quisiera que consideraras algo. ¿Qué cosa? No queremos que aceptes el dinero. Eso me tomó por sorpresa. ¿Qué? Bueno, no exactamente así. Lo que queremos proponer es esto. El dinero está en una cuenta especial. Es tuyo, completamente tuyo. Pero quisiéramos que lo mantuvieras como un fondo de universidad para Mateo y Sofía. Miré los documentos nuevamente. Legalmente el dinero sería tuyo, explicó Marcos. Tú tendrías control total de la cuenta, pero se usaría únicamente para la educación de los niños cuando llegue el momento. Y si en algún punto decides que lo necesitas para otra cosa, es tu absoluto derecho usarlo como quieras. ¿Por qué harían esto? Porque nos dimos cuenta de algo, dijo Andrea. Ese dinero representa el sacrificio tuyo y de Roberto. Usarlo para pagar nuestras deudas, que acumulamos por mi estupidez y mis gastos innecesarios, sería una falta de respeto a ese sacrificio. Pero es un préstamo legal. Tienen la obligación de pagarlo. Y lo estamos haciendo, dijo Marcos. El dinero está ahí. La deuda está pagada. Pero queremos que ese dinero sirva para algo significativo, para el futuro de tus nietos, para continuar el legado de sacrificio y amor que tú y papá comenzaron. Me quedé mirando los documentos durante largo rato. Era una propuesta hermosa, pero también me preguntaba si podía confiar en ellos. Necesito pensarlo, dije finalmente. Por supuesto, respondió Andrea. Tómate el tiempo que necesites. Pasé esa noche sin dormir pensando. Hablé con la licenciada Marta al día siguiente. Es una propuesta interesante, dijo ella. Puedo redactar un documento legal donde el dinero quede a tu nombre con ese propósito específico. Tú tendrías control total, pero con la intención establecida de usarlo para educación. ¿Y si decido que no confío en ellos y quiero el dinero para mí? Es tu absoluto derecho. El dinero es tuyo. Puedes aceptar su propuesta o simplemente tomar el dinero y hacer con él lo que quieras. Tomé mi decisión una semana después. Nos reunimos nuevamente en su casa. Esta vez, la licenciada Marta estaba presente con todos los documentos legales. He decidido aceptar su propuesta, anuncié. Vi cómo Andrea y Marcos se miraban con alivio y sorpresa. Pero con condiciones adicionales, continué. ¿Cuáles? Preguntó Marcos. Primera condición. Quiero visitas abiertas con mis nietos, no solo fines de semana programados. Quiero poder venir cuando quiera, llevarlos a mi casa cuando quiera, ser parte activa de sus vidas. Aceptado, dijo Andrea inmediatamente. Segunda condición. Quiero participar en las decisiones importantes sobre los niños. Escuela, actividades, salud. No tomar las decisiones, pero sí ser consultada. Aceptado, repitió Andrea. Tercera condición. Si en cualquier momento siento que están volviendo a sus viejos patrones, que me están faltando al respeto o alejando de los niños, retiraré el dinero y lo usaré como yo decida. Sin preguntas, sin negociaciones. Hubo un silencio breve. Aceptado, dijo Marcos finalmente. Es más que justo. La licenciada Marta sacó los documentos. Todos firmamos. El dinero quedó en una cuenta a mi nombre, con la intención escrita de ser usado para la educación universitaria de Mateo y Sofía, pero con la cláusula clara de que yo tenía derecho absoluto de retirarlo si lo consideraba necesario. El gravamen sobre la casa fue levantado esa misma tarde. Cuando terminamos con todo el papeleo, Andrea me miró. Gracias, Elena. No merecía tu generosidad.
No lo hice por ti, respondí honestamente. Lo hice por mis nietos y por la memoria de Roberto. Él habría querido que ese dinero sirviera para algo bueno. Aún así, gracias. Los siguientes meses fueron un periodo de ajuste. Lento, a veces incómodo, pero gradual. Andrea realmente había cambiado. No de la noche a la mañana, pero el esfuerzo era visible. Ya no usaba ropa de diseñador. Había vendido la mayoría de sus bolsas caras. Su cuenta de redes sociales ya no era un desfile de lujos, sino fotos genuinas de momentos familiares. Marcos estaba reconstruyendo su relación conmigo. Venía a visitarme solo, sin Andrea, una vez por semana. Tomábamos café y hablábamos, a veces sobre cosas profundas, a veces solo sobre el clima, pero el punto era estar juntos. Y los niños. Dios, mis hermosos nietos. Mateo ahora tenía 9 años. Me contaba todo sobre su escuela, sus amigos, sus sueños. Quería ser veterinario. Yo le prometí que cuando llegara el momento, su fondo de universidad lo ayudaría a cumplir ese sueño. Sofía tenía 7 años y era una artista en proceso. Dibujaba constantemente. Llenaba cuadernos enteros con sus dibujos. Y siempre, siempre, me dibujaba a mí en sus imágenes familiares. Tú eres parte importante de nuestra familia, abuela, me decía. Un día, 6 meses después de la resolución, estábamos todos juntos en mi casa. Había preparado un almuerzo grande. Pollo al horno con papas, la especialidad de Roberto. Mientras comíamos, Mateo hizo una pregunta. Abuela, ¿por qué no viniste a visitarnos durante tanto tiempo hace unos años? La mesa se quedó en silencio. Andrea y Marcos se pusieron pálidos. Miré a Andrea. Ella asintió ligeramente, dándome permiso para responder con la verdad. Porque a veces los adultos cometemos errores, mi amor. Grandes errores. Y esos errores lastiman a las personas que amamos. Tu mamá y yo tuvimos problemas muy serios. Yo no pude verte porque ella no me dejaba. ¿Por qué no te dejaba?, preguntó Sofía. Andrea intervino. Porque yo fui muy tonta, mi cielo. Pensé que sabía lo que era mejor para ustedes, pero estaba equivocada. Le hice mucho daño a tu abuela, y casi pierdo algo muy valioso, nuestra familia. Pero ahora estamos juntos otra vez, dijo Mateo con una sonrisa. Sí, mi amor, respondí. Ahora estamos juntos otra vez, y vamos a hacer todo lo posible para que nunca más nos separemos. Andrea tenía lágrimas en los ojos. Marcos tomó su mano. Después del almuerzo, mientras los niños jugaban afuera, Andrea se acercó a mí en la cocina donde yo lavaba los platos. Elena, hay algo que quiero darte. Sacó una caja pequeña de su bolso. La abrió. Adentro había un collar de plata con un dije en forma de corazón. Era de mi abuela, dijo. La única persona en mi familia que me amó incondicionalmente. Me lo dio antes de morir y me dijo, Andrea, el amor verdadero no se trata de posesiones, se trata de presencia. No entendí esas palabras hasta ahora. Me colocó el collar. Quiero que lo tengas tú, porque tú encarnaste ese amor que mi abuela trataba de enseñarme. El amor que da sin esperar, el amor que sacrifica sin guardar rencor, el amor que perdona incluso cuando no se lo merece. Por primera vez desde que la conocí, abracé a Andrea. Un abrazo real, sin tensión, sin fingimiento. Gracias por no renunciar a nosotros, susurró ella. Gracias por pelear por tus nietos, por pelear por esta familia. Siempre voy a pelear por mi familia, respondí. Siempre. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté en el sillón de la sala. El mismo sillón donde Roberto y yo solíamos sentarnos juntos a ver televisión. Toqué el collar en mi cuello. Miré las fotos en la pared. Fotos nuevas de los últimos meses. Mateo y Sofía sonriendo. Marcos abrazándome. Andrea y yo juntas en el jardín. Lo logramos, Roberto. Susurré hacia el cielo. Recuperamos a nuestra familia. No fue fácil. Tuve que pelear más duro de lo que nunca imaginé. Pero valió la pena. Sentí una paz que no había sentido en años. Las heridas aún estaban ahí. Algunas cicatrices nunca desaparecerían completamente. Pero estábamos sanando. Lenta, dolorosamente, pero genuinamente sanando. Y por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza en el futuro. Han pasado 2 años desde aquel día en el supermercado.
2 años desde que tomé la decisión más difícil de mi vida, de mandar a mi propio hijo. Hoy, mientras escribo esto, estoy sentada en mi jardín. Es un sábado por la tarde. Mateo está ayudándome a plantar rosas nuevas, las mismas que Roberto solía cuidar. Sofía está adentro con Andrea, haciendo galletas. Puedo escuchar sus risas desde aquí. Marcos viene cada miércoles a cenar. A veces trae a Andrea y los niños. A veces viene solo, pero siempre viene. Ya no hay silencios incómodos entre nosotros. Ya no hay resentimientos sin resolver. ¿Fue fácil llegar hasta aquí? No, absolutamente no. Hubo momentos en los que quise rendirme. Momentos en los que pensé que tal vez estaba siendo demasiado dura. Momentos en los que me pregunté si valía la pena pelear tanto. Pero cada vez que veía la foto de Roberto en mi buró, recordaba su carta, sus palabras: prométeme que vas a cuidar de Marcos y los niños. Y entendí algo fundamental. Cuidar de ellos no significaba permitir el abuso. Cuidar de ellos significaba enseñarles que las acciones tienen consecuencias, que el amor sin respeto no es amor verdadero, que los sacrificios de los padres no deben ser olvidados ni menospreciados. Si tú estás viendo esto y estás pasando por algo similar, quiero decirte algo importante. No eres tóxico por defender tus derechos. No eres dramático por exigir respeto. No eres malo por poner límites. Los abuelos no somos niñeras gratuitas. No somos carteras ambulantes. No somos personas de segunda clase en nuestras propias familias. Somos seres humanos con sentimientos, con dignidad, con derechos, y merecemos ser tratados con el mismo amor y respeto que dimos durante toda nuestra vida. Si te están alejando de tus nietos sin razón justificada, tienes derechos legales. Úsalos. No tengas miedo de pelear por lo que es justo. Si te están abusando financieramente, documenta todo. Guarda recibos, contratos, mensajes. La verdad siempre sale a la luz. Y si sientes que estás sola en esta batalla, recuerda, no lo estás. Hay miles de abuelos pasando por lo mismo, y hay leyes que nos protegen. Pero también quiero decir esto: si la persona que te lastimó genuinamente cambia, genuinamente se arrepiente, considera el perdón. No por ellos, por ti. Porque vivir con resentimiento es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. El perdón no significa olvidar, significa liberarte del peso del odio. Significa elegir la paz sobre la venganza. Andrea cambió, realmente cambió. Hizo terapia, trabajó en sí misma, reconoció sus errores. ¿Perdoné inmediatamente? No. ¿Confié inmediatamente? No. Pero le di la oportunidad de demostrar su cambio, y ella la aprovechó. Hoy, mi vida es diferente. No perfecta, pero hermosa en su imperfección. Veo a mis nietos 3 o 4 veces por semana. Mateo me cuenta sus problemas escolares. Sofía me muestra cada dibujo que hace. Marcos me llama solo para preguntarme cómo estoy. Y Andrea, increíblemente, se ha convertido en algo parecido a una amiga. Los 650,000 pesos siguen en la cuenta de universidad de los niños, creciendo con intereses, esperando el día en que Mateo y Sofía los necesiten para cumplir sus sueños. Y cuando ese día llegue, será el legado de Roberto y mío, un legado de amor, de sacrificio, pero también de dignidad y límites claros. Si estás viendo este video, por favor, suscríbete al canal. Déjame un comentario contándome tu historia. ¿Has pasado por algo similar? ¿Cómo lo manejaste? Tu historia puede ayudar a alguien más que está sufriendo en silencio. Y si este video te ayudó de alguna manera, considera dejar un super thanks. Todo ese apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas historias que necesitan ser contadas. Recuerda, nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca eres demasiado viejo para exigir respeto. Y nunca, nunca estás solo en esta lucha. Gracias por acompañarme en esta historia. Gracias por escuchar. Y recuerda, el amor verdadero incluye límites saludables. Cuídate mucho y nunca, nunca olvides tu valor.